introducción sobre las colecciones que se están exhibiendo en este momento. Sí, bueno, el Museo Nacional de la Cultura Peruana es un museo dedicado a las artes populares. Soy la directora del museo, Estela Miranda Castillo, y las salas de exhibición justamente muestran los antecedentes, tratando de explicar, digamos, todo ese proceso en el que se ha desarrollado el arte popular, porque entendemos que el Perú, que es rico en temas artísticos desde épocas precolombinas, ha heredado muchas técnicas, muchos conocimientos, muchas prácticas antiguas que después se fueron fusionando también con aquella herencia hispánica, ¿no? Y que se fue desarrollando de una u otra manera y sosteniendo a lo largo del tiempo también por cultores que no solamente se ubicaban en la capital, sino también en distintas provincias, y que ellos justamente fueron los que han albergado aún más conocimientos, más tradiciones, y que gracias al contacto que nosotros tenemos con estos artistas tradicionales, es que ellos pueden ver en el Museo Nacional de la Cultura Peruana una institución que les brinda no solamente un espacio expositivo, sino que también los estimulan a seguir creciendo, a seguir fortaleciéndose, los acompañamos en todo tiempo para que ellos puedan continuar con un desarrollo también sostenible, no solamente en la producción de sus obras, sino también con un desarrollo personal que ellos, como toda persona, todo individuo, necesitan, ¿no? Tal es así que durante el 2020, 2021, en estas épocas que habíamos atravesado, estas épocas difíciles sanitarias por el COVID-19, nosotros que estábamos próximos a la celebración del Día del Artesano, que es el 19 de marzo, y lo celebramos acá en el Perú, el cierre fue el 16 de marzo y nosotros decíamos, ¿y ahora cómo vamos a celebrar el Día del Artesano? O sea, estábamos como atravesando lo del COVID, pero estábamos preocupados por ellos, porque entendemos que como todo artista son personas muy sensibles también a todas estas circunstancias, ¿no? Y bueno, el mercado de las artes tradicionales es un mercado que ha ido poco a poco, a lo largo de los últimos años, ha ido superándose acá en el Perú. Hay mucho público, en especial nacional, que también ya está admirando, está entendiendo lo que es el arte popular tradicional. No solamente percibimos la mirada del extranjero, sino ya hay una apropiación también de los mismos ciudadanos que se identifican. Entonces no queríamos cortar eso, y por el momento que estábamos atravesando, porque bueno, todos sabíamos que esto iba a continuar largo tiempo, que no era 15 días. Y entonces lo que nosotros hicimos era hacerles todo un acompañamiento en base a las tecnologías que están al alcance de nosotros, ¿no? Las tecnologías más comunes, por ejemplo, nosotros nos hacemos un selfie o hacemos una pequeña entrevista. Si bien nosotros lo podemos hacer, pues ellos también lo podían desarrollar, ¿no? Y yo sabía que ellos anteriormente tenían un celular, de repente un equipo moderno, pero solamente sabían cómo llamar y recepcionar, pero no sabían de las otras potencialidades que podía explotar de todo este equipo. Pero sin embargo les enseñamos de manera personalizada a cada uno de ellos, y de tal manera que también les habíamos solicitado que si había algún familiar cercano que viva con ellos por las circunstancias, les podíamos capacitar y fijábamos unas fechas, los grabábamos, o ellos mismos se grababan, mejor dicho, y lo transmitíamos en el Facebook del Museo Nacional de la Cultura Peruana, de tal manera que ni nosotros teníamos gastos, solamente gastos del personal, y ellos tampoco no gastaban o no les era mucho gasto, y les ayudábamos a difundir sus obras, sus trabajos, sus conocimientos, y eso, cosa que lo mantenemos hasta las fechas,
ha permitido que muchos de ellos puedan ser aún más conocidos, tengan mayor seguridad de los conocimientos que tienen y de las propias técnicas, y que otras personas y otras instituciones los puedan ver, reconocer y contactarse, ¿no? Entonces, ni bien se abrieron las fronteras, ellos pudieron salir a dictar clases, ¿no? Clases en otros países, clases a nivel de provincia en el Perú, en fin, ¿no? Y esos logros, digamos, que hemos tenido ha sido realmente satisfactorio para nosotros como institución. Y ahora lo que percibimos, lo que estamos haciendo es también capacitarles en temas de lo que son las artes populares, temas en general, cómo surge de repente o de qué manera se entiende el indigenismo, cómo van surgiendo diversos estudiosos o instituciones que fueron creándose para poder fortalecer lo que son las artes populares tradicionales, cosa que ellos tienen que conocer también, ¿no? Como cultores, no solamente en la práctica, sino también en lo teórico. O sea que el museo no solo es una vidriera para que muestren su arte, sino también que los acompaña, los ayuda, los guía y excelente. Y en cuanto al criterio para manejar las exposiciones, el criterio museológico, digamos, para organizar las exposiciones, ¿hay exposiciones permanentes, hay exposiciones temporales? ¿Cómo lo manejan a eso? Sí, nosotros tenemos 4 salas permanentes que, sin embargo, por cuestiones de conservación y también de difusión de las demás obras que están en las reservas, los cambiamos cada cierto tiempo, ¿no? A veces cada 6 meses, o dependiendo de las circunstancias puede ser un poco más, ¿no? De paso que renovamos toda la museografía, hacemos mantenimiento de las vitrinas, de las paredes, entonces vamos haciendo ciertos cambios. Y bueno, tenemos la sala antecedentes que, como les decía, nos explica un poco sobre las técnicas heredadas hispánicas con las virreinales, y la sala regiones que nos explica un poco sobre algunos centros de producción a nivel nacional, ¿no? Algunos se fortalecen en lo que es la cerámica, otros la textilería, qué es lo que se va cultivando hasta estas épocas, ¿no? Entonces está ahí representado. Hay una sala dedicada a las funciones y prácticas en la que, por ejemplo, podemos ver representadas las danzas a través de la imaginería, la vida cotidiana o las fiestas, ¿no? Que pueden estar muy bien representadas, o la cerámica utilitaria para explicar la variedad de cerámicas que hay, los tipos, sean con engobe, sin engobe o vidriadas, la juguetería, la cestería. Entonces toda esa diversidad lo podemos encontrar allí. Y tenemos en estos momentos 2 salas temporales que justamente salen estas 2 salas temporales porque durante lo que hemos pasado con el COVID, el gobierno peruano pudo adquirir, gracias al decreto de urgencia 058-2020, pudo adquirir diversas obras de arte tradicional peruano a nivel nacional. Entonces esa adquisición llegó acá al museo y pudimos mostrar, de repente no todo en su magnitud, todo sí se hizo de manera virtual cada cierto tiempo, pero lo fuimos difundiendo cada una de las obras a través del Facebook y del Instagram, y también hemos hecho las exposiciones temporales donde hemos tratado de visibilizar todas estas adquisiciones. Y ahora ya en este año vamos a tratar de dar un espacio, como antiguamente había, un espacio dedicado a lo que es la Amazonía, la cultura amazónica, porque tenemos una gran diversidad, ¿no? Entonces, esa sala sería en el segundo piso, de paso que también vamos a mostrar una adquisición que hemos tenido gracias a la donación de la familia de Gerald Weiss, que era un antropólogo
norteamericano que estuvo trabajando acá en el Perú en la década del 50, 60 y regresó a Estados Unidos, estuvo allá buen tiempo, pero él había estado trabajando o estudiando a los Ashánica. Entonces lo interesante de esta colección es que Yeran ha hecho unas fichas realmente muy sencillas, pero de muy buena información, en donde él menciona el nombre de la persona que elaboró el objeto etnográfico, o tal vez, por si no estaba el autor o no se reconocía, quién le había hecho el trueque, el nombre de esa persona, o con qué objeto hizo el trueque, qué valor tenía ese objeto, ¿no? Los materiales de este objeto etnográfico y cuál era la función, ¿no? Entonces, claro, él ya falleció hace unos pocos años y los hijos se contactaron con el museo para hacernos la donación, hicimos todos los trámites respectivos administrativos y ya esa colección ya la tenemos, son alrededor de 200 bienes. Están ahorita en un proceso de conservación que se ha iniciado en este año, ya el año pasado lo hemos hecho los registros y sí planeamos que en el mes de mayo a más tardar estemos exhibiéndola como parte de las actividades del Día de los Museos. Fantástico. Vamos a hacer una pequeña pausa para que no sea tan largo esto. Te preguntaría cómo hacen el contacto con los artesanos, si ellos vienen a buscar el contacto o ustedes esa selección. Bien. Uh-huh. ¿Le hago la pregunta de nuevo? Sí. Te queríamos preguntar entonces cómo es el vínculo, cómo se inicia con los artesanos, si es que ustedes los buscan o si ellos acuden al museo, cómo es la selección esa para ver a qué artesanos exponen o les facilitan el vínculo. Claro. Bien, el Museo Nacional de la Cultura Peruana, desde su fundación en 1946, ha tenido mucha relación con diversos artistas populares, ¿no? Desde la recolección que hicieron los indigenistas y los antropólogos que recién se estaba desarrollando acá en el Perú y iban al campo a conocer, hacer todo ese reconocimiento y a ir recolectando estas obras. Desde allí, digamos, el museo ha tenido como parte de sus actividades siempre congresos, exposiciones, donde ha tratado de tener siempre esa relación con ellos. Sin embargo, durante la época del terrorismo, como todo momento que podemos tener alguna dificultad en cualquier país donde te genera cierta tensión algo, entonces se va paralizando, se va haciendo con otro tipo de ritmo, ¿no? Entonces, eso hizo como consecuencia que incluso los trabajos de campo se reduzca mucho esta actividad, incluso las adquisiciones o donaciones bajaron durante ese momento, ¿no? Y ha costado bastante, porque después de eso viene toda una crisis, en fin. Entonces el museo ya no pudo tener, como en las décadas anteriores, esa dinámica, digamos, que tenía entre los trabajadores del museo, ya sean antropólogos o artistas, los profesionales que podía contar, para poder tener aquellos recursos de trabajo de campo, viajar y conocer, digamos, tener mayor repertorio con los artistas o incluso invitarlos acá al museo. Sin embargo, no es que quiera decir que se rompió el vínculo, pero sí disminuyó bastante. Ya recién en la década del 90, ya nuevamente se va teniendo un acercamiento, pero es más frecuente con los artistas tradicionales que se habían desplazado ya hacia Lima,
¿no? Entonces ya se les brindaba espacios para una exposición de retablos de la familia tal, la familia ceramista que de repente se instalaron en Lurí, en fin, ¿no? Entonces, pero después ya en el 2000, ¿no? Básicamente 2006, ya se va sintiendo un cambio mucho más notorio, ¿no? En que ya el acercamiento era un poco más constante y este acercamiento que se hacía más constante justamente fue gracias también a la dirección de Soledad Mujica Bailey, quien ella como comunicadora tenía anteriormente un programa en el Canal 7 donde ella era la productora y viajaban justamente con su programa a diversas regiones del país. Y cuando ella tomó la dirección del museo, justamente hizo un comentario, ¿no? Decía, veo que la colección está estática. Se ha quedado como en la década del 80 con un ingreso de colecciones muy baja y veo nombres acá que, digamos, solamente se han quedado en un repertorio de nombres, pero hay varios artistas y no se ve visibilizada todas las regiones. Nos falta, cuando todavía tenemos varias artistas tradicionales que han surgido en los últimos años y que necesitan un reconocimiento. Entonces, ella en ese momento justamente propone una exposición venta que se llama Rurak Maki. No sé si ustedes lo habrán llegado a escuchar en algún momento, pero es una exposición venta que realmente fue muy representativa para el Perú, ¿no? Y que a algunas invitaciones que hacían de parte del Estado peruano iba también Rurak Maki como parte de una de las actividades que podíamos ofrecer. Y allí es donde se pudo, incluso con muy poco presupuesto, pero con mucho compromiso, se llegaba a tener contactos con muchos artistas tradicionales gracias a los aportes que también hacían las direcciones desconcentradas de cultura del Ministerio de Cultura, con el apoyo de algunas instituciones privadas y nacionales que también comprendieron del trabajo y que nos apoyaron a contactarnos con algunos artistas populares, ¿no? Entonces realmente estos trabajos o contactos que llegamos a hacer nos hacía ahorrar bastante en presupuesto, ¿no? Y eso nos hizo que esta actividad prácticamente sea una actividad sostenible, no nos generaba gasto, era tan solo los apoyos y organización que teníamos que hacer y así nos pudimos contactar con muchos grupos de artistas tradicionales. Y poco a poco incluso ellos mismos eran nuestros portavoces, ¿no? Porque si veían a un artista tradicional que de repente no tenía todavía un espacio de venta, entonces ellos nos decían, conozco a tal persona, estos trabajos hace, incluso nos daban las fotos o se contactaban para que nos brinden las fotos y de esa manera nos ayudaba también a poder conocerlos, ¿no? Y esa dinámica todavía la tenemos, ¿no? Que el museo continúa, digamos, trabajando con estos artistas. Ellos saben que les brindamos el museo para actividades, ya sea de talleres prácticos o incluso conferencias en las que tratamos de que ellos también, no solamente invitar a un investigador, sino que ellos también sean los mismos portavoces y que incluso participen en estas exposiciones venta que nosotros presentamos en fechas especiales como el primer domingo de cada mes o el Día Internacional de los Museos, aniversario del museo, en fin, cualquier otra actividad que se pueda ir surgiendo.